bien. Vamos a hacer una aclaratoria con respecto al video anterior. Quedamos en que vamos a conseguir los valores de x que hacen que el resultado sea 0, es decir, vamos a conseguir las raíces del polinomio que serían los cortos con el eje x. Estaba examinando los puntos que habíamos encontrado. Cuando evaluamos 3, el resultado fue 2. Pero hay un error, es muy importante corregir. No voy a corregirlo en el video porque no tengo las herramientas para hacerlo, pero sí lo corrijo acá para que estén muy pendientes. Yo les dije que para obtener la gráfica ya sabemos que ese polinomio es de grado 2, entonces va a ser una parábola. Este punto me estaba resultando extraño. Resulta que es el correspondiente cuando evaluamos menos un medio. Había cometido un error allí cuando evaluamos menos un medio. Lo podemos revisar antes de continuar con la resolución de esta ecuación a través de la ecuación de segundo grado. Y cuando evaluamos menos un medio nos queda, voy a hacerlo por acá aparte, p en menos un medio. Entonces nos quedaría menos un medio al cuadrado, que es un cuarto positivo. Luego 3 por un medio, entonces nos queda 3 medios. Pero aquí fue donde hubo el error, no habíamos considerado o no se consideró el negativo de menos un medio, y ese más por menos pues me queda menos. Quiere decir que queda restando y más 2. Entonces cuando hacemos ese resultado, pues el mínimo sí sería 4. Y luego aquí nos queda 1 menos 6 más 2. Disculpe, 8. 4 entre 1, 4 por 2, 8. Entonces, claro, cuando nos quedó positivo, el resultado fue 15 cuartos. No, el resultado exacto es 9 menos 6, 3 cuartos. ¿Ok? Entonces, por favor, me disculpan y corregimos allí en la tabla de valores. El resultado es en p de x 3 cuartos. Claro, si uno de esos puntos nos da errado, pues obviamente la gráfica del polinomio se distorsiona. Pero como ya entendemos también que es una parábola, pues obviamente ese punto entonces no está aquí en 15 cuartos, es 3 cuartos que aparece justo. Si vimos aquí sería la mitad, aquí sería un cuarto, 3 cuartos sería por aquí para este resultado. Y aquí estaría ese punto localizado en menos un medio, está representado menos un medio, que sería este valor de x, y aquí estaría representado 3 cuartos, que sería el valor correspondiente de y aquí estaría el punto. Por favor, señores y señoritas, me disculpen. Fíjense que ahí ustedes pudieran darse cuenta que si unimos los puntos de manera lineal, que no es lo correcto porque no es un polinomio de primer grado, fíjense que de todos modos sí nos está dando como una figurita que se está pareciendo a una parábola. Sin embargo, todavía no saquemos conclusiones, ya muchos de ustedes se están dando cuenta de cuál va a ser la forma de la gráfica, o mejor dicho, ya la sabían, pero exactamente por los puntos por donde va a pasar. Sin embargo, faltaba señalar los cortes. Entonces, resolvemos esa ecuación de segundo grado. Vamos a hablar un poquito de esa ecuación de segundo grado. Siempre que tengamos una expresión o una ecuación de segundo grado, va a haber una fórmula. Y esa fórmula pues es muy utilizada. No les voy a decir aquí o no les voy a dar su demostración, sino simplemente la vamos a aplicar. Y se basa en conseguir los coeficientes. El coeficiente, primero la ecuación debe venir de una expresión ya ordenada desde el punto de vista de los exponentes. Cuando hablamos de ordenar un polinomio, bueno, ordenamos la expresión, el exponente de mayor grado, el de menor grado, el de grado independiente. Sus coeficientes entonces van a ser, lo vamos a llamar A, que sería el coeficiente del término de mayor grado, de grado 2, en este caso el coeficiente es 1. B sería el coeficiente del segundo término, es decir, del término de grado 1, en este caso es 3. Y es importante
tomar su signo. Si fuese menos 3 aquí, B sería menos 3. ¿Okay? Y C sería el término independiente. Ok. A, B, C. Debe estar ordenado. Mucho cuidado con eso. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos va a decir que el resultado va a ser igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 multiplicado por A por C dividido entre 2 veces A, 2 multiplicado por A. Esa es la fórmula de la ecuación de segundo grado. Ténganla allí, la vamos a aplicar muchas veces. ¿Ok? Ecuación de segundo grado. Bueno, aprovechando el lado izquierdo de la pizarra, vamos aquí un poquitico para aprovechar el espacio y no borrar, porque necesitamos tener todo allí. Bueno, hacemos las sustituciones correspondientes. Entonces nos va a quedar menos 3 más o menos. ¿Qué significa ese más o menos? Pues ese más o menos nos van a dar nos va a dar los dos posibles resultados que satisfacen esa ecuación. Vamos a hacer uno sumando y uno restando. ¿Qué es lo que vamos a sumar y restar? Este término que es una raíz cuadrada. Entonces b al cuadrado, en este caso sería 3 al cuadrado. Luego menos, fíjense, mucho cuidado porque siempre se tiende a cometer errores aquí dentro de esa raíz cuadrada. Aquí vamos a tener dos términos. Uno está elevado al cuadrado, nos va a quedar positivo. Pero este segundo término es una multiplicación que tenemos que tener mucho cuidado. Aparece menos 4 multiplicado por A. A en este caso es 1. Pudiera darse caso que A fuese también negativo, ¿ok? Entonces habría que considerar que ese menos por menos daría más. Y también hay que considerar AC. En este caso es positivo también, pero pudiera darse caso que fuese negativo. Entonces hay que considerar esa multiplicación de signos allí. Ojo con esa parte. Y luego tenemos aquí multiplicado entre 2 por A, dividido entre 2 por A, que sería 2. Entonces tenemos menos 3 más o menos la raíz, o menos la raíz de 9, menos por más, menos por más, menos. Entonces me va a quedar restando. 4 por 1, 4 por 2, 8. Sobre 2. Observen lo siguiente. Habíamos hablado anteriormente que si una raíz cuadrada da internamente la cantidad radical negativa, no va a tener solución. Es decir, si esta operación que está aquí adentro de dos términos me da un número negativo, quiere decir que el polinomio no va a tener cortes con el eje X. ¿Okay? Si este resultado hubiese dado negativo, en este caso nos dio un resultado positivo que es la raíz de 1, la raíz cuadrada de 1, del número 1, no de 1, la raíz cuadrada del número 1, que en ese caso es 1. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: menos 3 más o menos 1 sobre 2. Y de allí se van a arrojar los dos posibles, o mejor dicho, los dos resultados, que serían uno sumando y el otro restando. Menos 3 más 1 me da menos 2. Entre 2, menos 1. Y menos 3 menos 1 me queda menos 4. Entre 2, menos 2. Es decir, que las raíces o los valores que hacen que esta expresión sea 0, el polinomio valga 0, ¿cuáles son? Menos 1 y menos 2. Si metemos aquí menos 1, entonces ven ustedes que nos va a quedar 1, 3 por menos 1, menos 3, más 2, 1 más 2, 3, menos 3, 0. Y si meten menos 2, pueden darse cuenta que nos da 4 positivo, 3 por menos 2, menos 6, y 2 positivo, 2 más este 4 positivo, 6, menos 6, 0.
Entonces son los dos únicos valores que hacen que ese resultado sea 0. Y de esa manera obtenemos, pudiéramos incluso representarlos aquí. Cuando evalúo menos 1, vamos a poner menos 1 aquí, siguiendo la secuencia que habíamos obtenido. Menos 1 aquí, ¿verdad? Para menos 1, ¿qué valor tengo? 0. Esto sería otro punto, ¿verdad? Y para menos 2, que estaría incluso por acá, para menos 1 obtengo 0, para menos 2 obtengo 0, y después para menos 3, que ya lo habíamos evaluado, obtengo 2. Entonces son dos valores también, o dos puntos que nos dan. ¿Entendido? Me disculpan en la clase anterior y por favor divulguen la información de ese resultado que nos había dado errado. Otra cosa importante en la clase anterior, y disculpen que haga también esta acotación en este momento, es que cuando hablamos de resolución de una ecuación, pues utilizamos, en el caso de que sea una sola ecuación, puede haber una sola variable, como en este caso, o pudiera darse caso que sea una ecuación donde aparezca otra variable, que fuese y o z, lo que sea. Entonces allí sí tenemos que recurrir a los sistemas de ecuaciones. Generalmente se necesitan, una cosa es el número de ecuaciones y otra cosa es el número de variables. Para resolver un sistema de ecuaciones se necesita la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Y otra cosa es el grado de una ecuación. El grado de una ecuación depende del grado de los términos. En este caso, ecuaciones de segundo grado, ecuaciones de tercer grado. Entonces también hay métodos, hay sistemas de ecuaciones no lineales, que serían de diferentes grados, que son obviamente métodos de aplicación más complejos. En este caso de los polinomios vamos a ver ecuaciones, una sola ecuación, pero de diferentes grados, dependiendo del grado. Por ejemplo, en este caso el grado 2, si el polinomio es de grado 1, de lineal o de grado 1, y si es de mayor grado, pues el grado correspondiente. Entonces eran dos acotaciones importantes. Bueno, de esa manera ya nosotros pudiéramos graficar ese polinomio. ¿Ok? Fíjense, cuando vale menos 2, lleva de 0, es decir, aquí en menos 2 el polinomio va a pasar por 0. Menos 2, ese sería una raíz. Y también, vamos a señalarlo aquí con una flechita, en el valor menos 1, también el polinomio va a pasar por acá. Observen que ahí sí pueden darse cuenta ustedes, fíjense, esta gráfica aquí va a bajar y de ahí va a volver a subir. Observen, esto uniendo estos 4 puntos que están aquí, estos 5 puntos, este punto, este otro punto, este otro punto, este otro punto. Este punto que está por debajo lo llamamos el mínimo de ese polinomio. Cuando en cálculo 20 o a final de la materia, en cálculo 20, comenzando la materia, vamos a ver lo que llaman derivadas. Ahí nos van a dar unas herramientas para nosotros conseguir estos valores que se llaman mínimos de una función. Y de aquí, pues obviamente, nos damos cuenta que esto va a seguir subiendo como la espuma, y de igual manera por este lado. Entonces, esa sería la gráfica correspondiente al polinomio. Ahora vamos a detallar, vamos a ver algunos aspectos importantes de esa gráfica. Como lo dijimos en un primer momento, al ser un polinomio de grado 2, vamos a borrar aquí, al ser un polinomio de grado 2, entonces su gráfica iba a ser una parábola. Pudiera ser así o pudiera ser así. En este caso, la parábola dio hacia arriba, abierta hacia arriba. Podríamos llamarla convexa. Ok. ¿Cómo definimos puntos particulares? Dándole valores. ¿Cuáles son
puntos muy importantes siempre de encontrar: el corte con el eje Y, que en este caso es 2, y cómo se obtiene evaluando el polinomio en 0, y el corte o los cortes con el eje X o raíces del polinomio, cómo se obtiene igualando el polinomio a 0 y presentando la ecuación, en este caso una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se resuelve la ecuación de segundo grado? Por la fórmula de ecuación de segundo grado, la presentamos allí. Ok. Otro aspecto importante, fíjense, gráficamente yo puedo ver que el polinomio, al obtener o al introducirle valores mayores a 2, siempre va a ir creciendo. Cuando veamos el tema del límite, nos vamos a dar cuenta que si yo tiendo a darle valores muy grandes, ¿qué va a pasar con este polinomio? Pues el resultado va a ser muy grande. Entonces, pues pudiéramos decir desde el punto de vista gráfico que al evaluar más infinito, el resultado va a ser más infinito. Hay gráficas que quizás al evaluar un valor muy grande, infinito entre comillas, entonces el resultado pudiera ser negativo, o sea, menos infinito, o pudiera tender a un valor. Eso lo vamos también a detallar cuando veamos límites. Otro aspecto importante de la gráfica, vemos que cuando le damos valores negativos, muy chiquitos, valores ¿qué significa menos infinito? Algo muy pequeño. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando hablamos de algo muy pequeño, es cada vez más a la izquierda. Entonces, a veces, cuando decimos menos 1 millón, es muy pequeño, pero es relativo también. Entonces, en este caso, si le damos valores muy pequeños, fíjense que la función va a tomar resultados muy grandes. Muy pequeño no significa que sea cercano a 0, ojo con eso. Muy pequeño significa que sea infinito, desde el punto de vista matemático. ¿Ok? En la realidad, a veces muy pequeño significa que estamos trabajando alrededor de 0. Entonces, ojo con esos conceptos y con esa interpretación. Estamos hablando desde el punto de vista numérico, un infinito, un valor muy negativo, o vamos a llamarlo así, un valor muy negativo. Entonces, fíjense que el resultado va a ser infinito. O sea, decimos que si el polinomio, esto obviamente adelantándonos un poco para el tema del límite, pero si el polinomio se evaluara en un número muy grande, ¿hacia dónde tendría el resultado? Hacia un número muy grande. Si el polinomio se evalúa en un número muy negativo, no le llamemos pequeño, porque tiende a confundirse con 0. Llamémoslo muy negativo, el resultado ¿hacia dónde tendería? Hacia un número muy grande también. ¿Ok? Vamos a ver. Y cuando está alrededor de 0, pues fíjense, los resultados, si está alrededor de 0, ¿hacia dónde va a tender el resultado? Hacia 2. O sea, si tenemos valores cercanos a 0, el resultado va a dar 2. Y otro elemento importante de la gráfica es que hay un punto mínimo, un valor mínimo, o sea, un resultado mínimo. Imagínense que este polinomio es como una caja donde entra un valor y donde va a salir un resultado. Ese valor que entra es la variable x y este resultado es p de x. Entonces, cuando nosotros le introducimos un valor específico que va a estar entre menos 1 y menos 2, vamos a obtener el valor más pequeño, que va a ser un valor negativo cercano a 0. Si metemos valores muy negativos, vamos a tener resultados muy positivos. Si tenemos valores muy positivos, vamos a tener resultados muy positivos. Y adicionalmente, hay valores para los cuales se obtienen valores de x para los cuales se obtiene un mismo resultado de y, como este caso. Fíjense, para menos 3 y para menos 3 y 0 estamos obteniendo un mismo resultado de y. Entonces podemos ver muchas cosas en la gráfica y también obviamente en la tabulación. Para terminar con esta parte de polinomios, o de esta primera clase de polinomios, entonces vamos a
poner aquí un punto importante de la ecuación de segundo grado. Voy a borrar acá, pueden hacerlo detalladamente en sus casas, con este ejercicio. Es importante que practiquen, se colocan el mismo ejercicio, ponen puntos de evaluación, hacen la gráfica, buscan cuando la gráfica se hace cero. Todo eso es importante que lo vayan practicando. Las guías, como les dije, ya las tienen a disposición y pueden empezar a hacer ya los ejercicios de polinomios. Ok. Cuando buscamos los valores o las raíces del polinomio, raíces, esto es muy importante, raíces, cuando buscamos las raíces del polinomio, ¿qué hacemos? Igualamos el polinomio a cero. Entonces, para buscar las raíces de un polinomio, se iguala el polinomio a cero. En este caso, entonces, nosotros dijimos x cuadrado más 3x más 2 igual a 0. Y en este caso nos quedó una ecuación de segundo grado. Resolvimos y encontramos que su solución era menos 1 y menos 2. Por la ecuación de segundo grado nos dimos cuenta que esto era x menos 1 y x menos 2. Segundo grado, dos posibles resultados. Ok, hay métodos que son directos. En el caso para conseguir esos dos valores, sin necesidad de aplicar la ecuación de segundo grado. Y eso también está relacionado con el tema de factorización. Ajá, fíjense, vamos a introducir de una vez ya el concepto de factorización del polinomio. Entonces, ¿qué significa factorizar el polinomio? Significa expresar el polinomio en vez de una serie de sumas, expresarlo como una multiplicación. Resulta que la multiplicación tiene sus propiedades y muchas veces nos facilita los procesos, porque fíjense que en definitiva ustedes en la multiplicación pueden mezclar la suma y la resta, tiene sus restricciones para poder agrupar, ¿okay? Y en el caso del polinomio usted ya no puede hacer sumas y restas, pero al ponerlo en forma de multiplicación, pues entonces usted tiene la oportunidad de simplificar las expresiones. ¿Okay? Entonces es muy importante factorizar los polinomios. Ajá. Un polinomio, dependiendo de su grado, se va a factorizar o va a tener el número de factores dependiendo de su grado. Posible, puede ser que no los tenga. ¿Y de qué van a depender esos factores? De las raíces del polinomio. ¿Okay? Entonces, si tenemos en este caso un polinomio de grado 2, ese puede factorizar en dos factores, o sea, van a quedar dos elementos multiplicándose. Y al multiplicarse esos dos elementos, pues vamos a obtener nuevamente el polinomio original. En este caso, fíjense lo siguiente, yo tuve las raíces del polinomio, que son menos 1 y menos 2. Les decía también, ¿cómo pudiéramos nosotros obtener esas dos raíces de manera directa? Hay un método que es aproximado y que no siempre resulta. Siempre que este señor que esté acá, en el caso de ecuación de segundo grado, tenga coeficiente 1, ustedes pueden directamente buscar dos números que al sumarse, primero sumarse de este coeficiente, con todo y signo, ¿no? Y al multiplicarse de este coeficiente, con todo y signo. Es decir, necesitaríamos buscar dos números que sumados nos den 3, sumados algebraicamente, y multiplicados nos den 2. Entonces, esos números serían sumados 3 puede ser 4 y menos 1, porque 4 menos 1, 4 menos 1 me da 3, pero multiplicado 4 por menos 1 me da menos 4, entonces no me resulta ese, ¿verdad? Bueno, pensando, 1 y 2, ajá, 1 y 2, 1 y 2, sumados, 1 más 2 me da 3, y multiplicados más 1 por más 2 me da 2. Entonces esos dos números son. Entonces, ¿cómo se expresa esto en forma de factorización?
se va a expresar como x, que es la variable, x, con el primer número que obtuvimos, que sería 1 más 1, multiplicado por un segundo factor, que sería x más 2. Fíjense que 1 más 2, 3, y 1 por 2, 2. Si ustedes esa multiplicación la resuelven, me va a quedar, vamos a hacerlo acá rápidamente. No hemos visto multiplicación de polinomios, pero sí vimos el concepto de multiplicación de términos. Y aquí lo que tenemos es una multiplicación de términos. Multiplico aquí x por x, me queda x cuadrado, coeficiente 1, sumo los exponentes. X por 2, 2x. Luego 1 por x, x y 1 por 2, 2. Entonces fíjense, de los términos que están aquí, ¿cuáles puedo agrupar? El segundo y el tercero. Me quedó x cuadrado más 3x más 2. Observen que vuelvo a obtener lo mismo. Es decir, que yo puedo ese polinomio que se llama p de x, escribirlo, o como viene originalmente, como x cuadrado más 3x más 2, escribirlo como una multiplicación de factores, que en este caso sería x más 1 por x más 2. Interesante. O sea, los polinomios yo los puedo copiar no solamente como una agrupación, sino los puedo copiar como una multiplicación de factores. Estos se llaman factores. Esto es un factor de grado 1, esto es un factor de grado 1. Otro factor, otro punto importante aquí que tienen que darse cuenta. Fíjense, este valor está directamente relacionado con este valor. Y este valor está directamente relacionado con este valor. Observen que menos 1 y menos 2 yo lo tuve de la ecuación de segundo grado. Y son los valores que al introducir aquí me hacen que el polinomio sea 0. Ajá, pero si le cambio su signo y lo pongo en forma de factorización, pues me permiten obtener el polinomio o expresar el polinomio en forma de factores. Ok, quiere decir que para yo factorizar un polinomio necesito conseguir sus raíces. ¿Y quiénes son sus raíces? Los valores de x o de la variable independiente que hacen que el resultado o el polinomio valga 0. Y con eso puedo entonces también expresar el polinomio en forma de factores. ¿Está claro? Ok. Entonces vamos a analizar otros polinomios de mayor grado y después, o de menor grado, y después vamos a buscar el tema de factorización. Ya sabemos qué significa la factorización. Voy a borrar y vamos a dar un resumen a esto que es muy importante, que representa el punto central de este tema, que es la factorización, y obviamente entender lo que es un polinomio y cómo el polinomio se puede, o sea, se caracterizan por su grado, y eso nos da una gráfica característica. Entonces, si yo tengo un polinomio p de x de grado n, lo podemos representar de esta manera: a x a la n por b x a la n menos 1 más c x por más b x n a la menos 1 n a menos 2, y así sucesivamente hasta un término independiente, nosotros podemos factorizar el polinomio. Estoy escribiendo polinomio, me está yendo la n. El polinomio lo podemos factorizar como una multiplicación de elementos que serán iguales a ¿qué? A x menos, vamos a llamar aquí valor a, por x valor b por x c, y así sucesivamente. ¿Cuántos serían los factores que vamos a tener? N factores, hasta n factores. Ok,
Es decir, un polinomio de grado 2 se puede factorizar en 2 factores, un polinomio de grado 3 en 3 factores y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Les dije también cuando resolvimos la ecuación de segundo grado que pudieran darse casos que los polinomios no tengan cortes con el eje X. Entonces, esos factores no existirían. Algunos de esos factores no existirían. Es cuando se dice que el polinomio no se pudiera factorizar en sus n factores, pudiera factorizarse en menos factores o incluso no se puede factorizar. Esos casos los vamos a estudiar más adelante, poco a poco. Pero lo que quiero que entiendan ahorita es la factorización. Ahora, A, B y C, ¿cómo se consiguen? Pues A, B y C son raíces del polinomio y se consiguen igualando el polinomio a 0. Es decir, yo esta expresión matemática la igualo a 0 y ahí voy a obtener los resultados, como hicimos en el caso anterior, que obtuvimos que las raíces de ese polinomio eran menos 1 y menos 2. Pero acuérdense que ese resultado que ustedes obtienen aquí les va a dar con un signo. Cuando lo colocan en forma de factor, ese signo cambia. Por eso es que aquí aparece menos, menos, menos. Recuerden que ya nos dio 1 y 2. Disculpe, menos 1 y menos 2. Cuando lo metemos acá, ese menos 1 se convirtió en x más 1 y ese menos 2 se convirtió en x más 2. Entonces va a cambiar el signo cuando resolvemos la ecuación y cuando lo coloquemos en forma de factor. Bueno, hasta aquí esta primera clase. Incluso se puede transformar en 2 clases de polinomios. Continuaremos entonces en el siguiente video estudiando polinomios de grado 0, grado 1, ya estudiamos uno de grado 2, grado 3, grado 4 y después la factorización.